Buenos días, Espíritu Santo. Estamos aprendiendo de aquel feliz día donde Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. Este hombre de Dios, de un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el propagador número 1 del evangelio entre todos los gentiles, entre todos los que no creían en el Señor. Descubramos juntos las lecciones que nos deja esta transformación y cómo es de tanta bendición hoy para la iglesia del Señor, para usted, para mí. Disfruten. Al devocional de hoy le hemos titulado El Aguijón. Veremos qué era un aguijón y qué tiene que ver con todo lo que queremos expresar en esta mañana. Hechos capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una frase muy poco explicada, muy poco entendida, pero que hoy, cuando la analicemos, usted y yo encontraremos verdades de mucha bendición. Pablo se encontraba luchando contra Dios. Él quería estar haciendo lo correcto mientras perseguía a la iglesia del Señor. Pero él no sabía que estaba en la senda equivocada. No sé si a usted le pasó. A mí sí. Más de una vez estuve pensando que estaba haciendo lo correcto para solo más tarde darme cuenta que estaba peleando contra Dios. ¿Es usted familiar de alguien que está caminando con el Señor o lo está intentando y usted cuestiona, se opone y pone trabas a esa intención? Créame, está luchando contra Dios. Usted mismo en su caminar con el Señor hace algunas decisiones y da algunos pasos, convirtiéndose en el conspirador número 1 de su propio camino. Deje de ponerle palos a la rueda. La carreta de caminar sin que nada lo detenga. Trabaje a favor de usted. No se ponga en contra de usted, porque ni más ni menos estará, sin saberlo, luchando contra Dios. Gamaliel, el sabio fariseo, nos enseñó un principio. Cuando todo el grupo religioso del tiempo aquel, cuando la iglesia comenzaba y se difundía, empezó a provocar dificultades, el Sanedrín, este consejo de ancianos, decidieron enfrentar violentamente el crecimiento de la iglesia. Gamaliel les dijo allá en Hechos 5:39 que se aseguraran de no estar peleando contra Dios, que si lo que los hombres que predicaban el nuevo evangelio era un asunto de ellos, pronto perecería, pero que si eso venía de Dios, jamás lograrían apagarlo, como efectivamente sucedió. Pero aquel día Gamaliel les dijo, cuidado os encuentres luchando contra Dios. La advertencia, en cambio, del Señor Jesús, ya no de Gamaliel, fue esta: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era un aguijón? En las viejas comunidades rurales de antaño, la forma como se trabajaba la tierra era con bueyes. Y para guiar estos bueyes en el trabajo que el labrador hacía, tenía unas delgadas varas, por el un lado totalmente lisas para apoyar la mano, pero por el otro lado totalmente filosas para apoyar el buey. El aguijón, por tanto, era este instrumento que se usaba para que los bueyes caminaran. ¿Qué eran las coces? Las coces es el plural de cos. El cos no era más que la patada que una bestia de carga, que un buey podía dar cuando era apoyado por ese aguijón.
Dar coces contra el aguijón significa entonces irse contra natura, porque la naturaleza del aguijón es puyar para que algo funcione. Patear ese aguijón no solamente que es ilógico, porque el aguijón nos ayuda, sino que es dañarse doblemente, uno porque nos puya y otro porque pateamos contra esa puya. Pues bien, el Señor le dijo, no hagas lo que estás haciendo, Pablo. ¿Cómo puedes irte en contra de mí, que soy tu ayuda y tu bendición? Eso significa dar cosas contra el aguijón, patadas contra el aguijón. ¿Cuál fue el aguijón que Dios usó para tratar la vida del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el aguijón que Dios usó para apoyar en la dirección correcta el camino del apóstol, que por cierto estaba en la dirección incorrecta? Yo encuentro 3 aguijones que Dios usó. El primero, el aguijón de Jesús. Si usted se pone a pensar, el ministerio del apóstol Pablo se dio en Jerusalén más o menos a la misma edad que se estaba dando el ministerio del Señor Jesucristo. Estoy seguro que Saulo debió haber sabido de Jesús, escuchado lo que hacía, escuchado lo que decía. Quizás hasta coincidieron en Jerusalén más de una vez. De tal manera que Saulo de Tarso sabía quién era Jesús, sabía qué hacía, sabía qué decía. Y lo único que había logrado este aguijón en Pablo no fue enderezar su camino, sino odiarlo con toda su fuerza y hasta perseguir a todos que habían profesado su fe en este profeta. Esto se convirtió en un aguijón para Pablo. Número 2, el aguijón de Esteban. La Biblia dice claramente que el día que el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, era lapidado, moría por causa de su fe, estuvo presente Saulo de Tarso y hasta aprobó lo que ocurrió. Lo asombroso de ese día no fueron gritos de auxilio, ni gritos de maldición, ni gritos de intranquilidad ante el tremendo error que se iba a cometer hasta la muerte del primer mártir Esteban. No, lo asombroso debió ser lo que dice allá Hechos capítulo 7, que había tal serenidad en Esteban que su rostro brillaba como el de un ángel. Imagínese usted, en un punto tan extremo y dramático, este hombre tenía paz en su rostro. Estoy seguro que ese fue un tremendo ejemplo para el apóstol Pablo, para Saulo de Tarso, que hasta el punto que creo se convirtió en un aguijón. Y el tercer aguijón que propongo, a mi criterio Pablo tuvo, fue el aguijón de los primeros cristianos. No solamente fue Esteban. Todo cristiano que era perseguido, encarcelado, actuaba siempre con valentía y entrega, con una decisión a toda prueba de no negar su fe. Debe haber sido admirable para el apóstol mirar cómo los primeros cristianos resistían cualquier tipo de tortura y confirmaban su fe. De tal manera que sea el Señor Jesucristo y su ministerio, la muerte de Esteban, que fue tan simbólicamente significativo, y los primeros cristianos que no cedían ante la persecución de la que eran objeto, deben haber sido los aguijones para el apóstol Pablo. Quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted algún aguijón en su vida que le está puyando para caminar en la dirección que Dios quiere que lo haga? ¿O usted, como Saulo de Tarso, se resiste, impidiendo que Dios le guíe en la dirección correcta? Si usted no hace caso al aguijón que le está mandando en una dirección, cuídese, porque probablemente podría estar luchando contra Dios. Benditos aguijones que nos guían en la dirección correcta. Por más dolorosos que sean, no los patee,
Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esto es NDC+, Negocios del Corazón TV, con enseñanzas aplicables a nuestra vida que estoy seguro le hablan y le direccionan. Deje que los aguijones de Dios le coloquen en la senda y conviértase en aquello que Dios siempre planeó para su vida. Oramos que esta meditación haya sido de provecho. Nos vemos mañana temprano para seguir hablando de la conversión del apóstol Pablo.